Hermanos, quisiera que ellos me permitieran orar nuevamente. Una carga en el corazón. Padre bueno, tú dijiste que dejemos a los niños acercarse a ti, Señor Todopoderoso. Y por eso queremos en esta hora presentar nuestros niños que están acá con nosotros ante ti, Padre. Queremos, Señor, poner sus vidas delante de ti y rogarte que seas tú consolando sus corazones, Señor. Les permitas estar en sujeción ahorita a sus padres, Señor. Tú conoces cada criaturita de estas que está con nosotros, Señor. ¿Qué va a ser de ti y qué va a ser para ti, Señor Todopoderoso? Por eso bendecimos la vida de Isabelita, Señor. Bendecimos la vida de Josué, Señor. Bendecimos la vida de Miguel Ángel, Señor Todopoderoso. Bendecimos la vida de Tomás, Señor. Bendecimos también, Señor, la vida de Manuel, Señor Todopoderoso. Te rogamos, Señor, seas tú con ellos, Señor, hoy y siempre, Señor. Que los guíes por tu camino, por tu verdad. Que los ayudes a acercarse a ti desde esta su tierna infancia, Señor Todopoderoso. Recordamos que el Señor Jesucristo iba creciendo en sabiduría y en estatura y en gracia delante de los hombres, Señor. Te rogamos que permitas que así sea con nuestros niños, Señor Todopoderoso, y que en esta hora, Señor, tomes tú el control de sus almas inocentes, Señor Todopoderoso, y nos enseñes a nosotros también lo que hemos de aprender por medio de ellos, ya que tú los has puesto como parábola para nuestras vidas, Señor Todopoderoso. Gracias, Padre, los bendecimos tu palabra, Señor. Te rogamos ayudes nuestro entendimiento. Tú conoces nuestras debilidades, Señor. Tú conoces mis falencias, Señor Todopoderoso. Guarda a mis hermanos de mí, te pido, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Bueno, hermanos, confiemos en el Señor que nos alcance el tiempo hoy y que, bueno, el Señor conoce la necesidad de la iglesia y de cada uno de nosotros. Hay veces algunas veces piensa uno que el mensaje no fue directamente a nuestro corazón y no recibimos ese día como una palabra exhortativa o una palabra de aliento, como que no era para nosotros, pero es porque a veces el mensaje del Señor es más general y al ser más general pues nos involucra a todos. Entonces, no siempre porque la palabra del Señor no llegue de una manera personalizada a nosotros y toque nuestras emociones, no quiere decir que no sea para nosotros. Ese es el caso de hoy. Generalmente el Señor me mueve hacia otro tipo de palabra, más como de vida de iglesia, más centrada en la persona, en cada uno. Pero me ha sorprendido que en estas semanas el Señor esta vez me puso unos pasajes de la palabra y son muy actuales y son para la iglesia. Entonces confiemos en el Señor, amén, que su Espíritu nos está guiando y nos está ayudando en todas estas cosas. Nosotros recordamos, hermanos, que en el ministerio del Señor Jesucristo acá en la tierra, Él dio un preámbulo del Apocalipsis. ¿Sí? Él dijo varias cosas como preámbulo a lo que el Espíritu iba a revelar después a Juan en el Apocalipsis. Entonces eso lo han llamado los estudiosos el Apocalipsis sinóptico, ¿sí? Que no es solo Mateo 24, ¿sí? Es también Marcos 13, Lucas 17 y 21, y hay algunos apartes en Juan. Está también los libros que son llamados apocalípticos, que está Zacarías, Daniel, ¿sí? Hay otros dos que se me escapan en este momento, que Ezequiel, ¿sí? Que son llamados libros apocalípticos. Entonces, todo esto, todo ese preámbulo antes de Apocalipsis, podríamos llamarlo el Apocalipsis sinóptico, porque el Espíritu Santo es Dios mismo, Jesucristo es Dios mismo,
Y Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea que los tres estaban dando esa revelación en diferentes épocas y momentos y situaciones, pero como una revelación conjunta. Toda una sola revelación aplicada a las diferentes épocas en las edades de la humanidad, hasta cuando se cumpla y se consuma lo que el Señor ha dejado en su palabra. Entonces, en Lucas 17, 20, podemos comenzar a leer unos apartes de la palabra, que es la carga que confío sea del Señor, que he tenido para compartir a mis hermanos, agradeciendo primeramente que lo tengan a uno en cuenta, hermanos, porque es mucha gracia del Señor delante de ustedes poder uno estar acá y arriesgarse en ustedes a que uno comparta la palabra. Hay que ponernos en las manos del Señor todo el tiempo, porque uno siempre tiene mucho que decir y mucho que hacer. Pero ¿cuánto de eso de verdad es del Señor? Esa es la evaluación que hay que hacer. Generalmente es mucho más de nosotros que del Señor, entonces necesitamos ir a sus pies, rogarle y suplicarle y clamarle que sea muy poco de nosotros. Es más, este cuerpo como instrumento. Y todo lo demás puede hacer de él. Amén. Entonces dice la palabra del Señor. Ahí hay un título puesto por la Sociedad Bíblica, la venida del reino. Sí, Lucas 17, 20. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. O sea que, ¿cuál era el reino de Dios? Cristo mismo, el Señor mismo, porque por Él fueron creadas todas las cosas, las visibles y las invisibles. ¿Sí? Y el reino de Dios manifestado de manera literal en la tierra aún no lo vemos. Por fe lo creemos y ya vivimos en Él al haber recibido a nuestro Señor como nuestro Salvador y habernos hecho Él parte de su familia, la iglesia. Por fe lo vivimos y comenzamos ya a vivir, como decía el Señor Jesucristo: he aquí el reino de los cielos se ha acercado. Pero el reino de los cielos se comienza a vivir es en Cristo, no en las cosas que hagamos, no es por nosotros mismos. Él es el reino de Dios, Él mismo. Entonces, de la manera que el Señor Jesucristo vino, que Él, siendo Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, pues ni los fariseos, acá nombran los fariseos, pero no solo los fariseos dudaron de Él, su mismo pueblo dudó de Él. Sí, los saduceos y los samaritanos y los judíos y mucha gente y los griegos, todos dudaron de Él por su misma humildad, ¿sí? Su misma templanza con la que Él se comportaba, su dominio propio, porque todo el tiempo lo provocaban, todo el tiempo trataban de tentarlo, de a ver en qué, como leíamos hoy, a ver en qué falta podían encontrarlo. Pero el Señor no lo sorprendía nada de eso, Él tenía dominio propio, ¿sí? Y también tenía amor y también tenía poder. Por eso el Señor dice: no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque eso mismo es lo que estaba en el Señor Jesucristo. Entonces, el Señor Jesucristo dice: el reino de los cielos ya está entre vosotros. Esa es la manera de comenzar a vivir en el reino de los cielos. Andando en Él, escudriñando en Él y caminando con Él. ¿Sí? Sigue diciendo el Señor. Y dijo a sus discípulos. Entonces había una multitud preguntando y diciendo cosas e indagando del Señor. Y ya en ese momento, entre toda la multitud, el Señor se enfoca en sus discípulos. La palabra fue dicha a toda la multitud que estaba en ese momento, pero a quien Él dirige su mirada y su atención es a sus discípulos, porque es para quienes realmente es la palabra. Por eso decía el Señor que Él hablaba por parábolas, para que oyendo no entendieran
y viendo no vieran, ¿sí? Porque era pueblo de duro corazón y de dura cerviz, que no se humillaba ante él. Mírenlo acá. Nunca pudieron aceptar que él fuera el mismo reino de Dios. Y lo que pensaban es que ese reino de Dios iba a ser Israel puesto como potencia entre todas las naciones y como imperio. Entonces ya iba a haber, como ya había en ese momento el imperio romano, ahora iba a ser el imperio israelita. Eso era lo que esperaba el pueblo en ese momento. Por eso los apóstoles le preguntaron al Señor: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y el Señor les dijo: no os corresponde saber a vosotros los tiempos y las sazones que están en la sola potestad del Padre. Ahí en Hechos 1 dice eso. Entonces ellos todo el tiempo en su mente pensaban que es que iba a ser la potencia israelita, el imperio israelita, y ellos iban a ocupar cargos y a ser líderes y a dominar todo el mundo y toda la humanidad. No es así de esa manera. Por eso el Señor vez tras vez nos dice a nosotros que no hagamos tesoros en este mundo, que no nos apeguemos a las cosas de este mundo, ¿sí? Tampoco vamos ahorita a romper todas las sillas y los cuadros, botarlos, ¿sí? Y las camas desbaratarlas, porque no vamos a renunciar a los apegos, ¿no? Eso nos lo dio el Señor como manutención, ¿sí? Para poder vivir de paso por este mundo. Pero si por causa de eso yo quiero que nadie vaya a mi casa porque es que me miran mi cuadro, ¿sí? Se me sientan en mi silla. ¿Dónde está el corazón? Pues, ¿sí ven? Ya está en otro lugar. Pues el Señor nos llama a renunciar a eso. A eso hay que renunciar. Entonces dice, ya dirigiéndose a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. ¿Cuánto anhelaríamos nosotros verlo caminar acá en medio nuestro Señor, ¿cierto? Nosotros ciertamente sentimos su presencia, ¿cierto? Pero qué lindo poderlo ver que pasa, pues caminar y se sentara, no ahí, acá, ¿cierto? Y él mismo nos presidiera. Ahora, ciertamente Él está con su espíritu, pero qué bueno verlo, ¿cierto? Sí. Verlo como una persona. ¿Cuánto anhelamos esos días del Señor Jesucristo, que se vuelvan a vivir, que sea Él el que gobierne, que sea Él el que dirija todas las cosas? Y dice: ¿cuánto anhelaréis un día, uno solo, y no lo veréis? El Señor de una vez tratando de tocar esos corazones, esas fibras del corazón, a ver si se conmovía ese pueblo, a ver si se conmovían esos discípulos y creían y entendían que Él es el reino. El reino de Dios es por causa de Dios mismo, no porque se llame reino, ¿sí? Es mayor el reino que el rey. El rey es el que hace el reino, ¿sí? Entonces el Señor movía a ver las fibras de sus corazones, a ver si lo reconocían, y no sucedía. Recuerdo una vez que el Señor sí permitió a una hermana ir al Señor Jesucristo, que se paseaba así en medio de una reunión de iglesia. ¿Sí? Y una vez también en Suba, en una reunión de la iglesia en Suba, no solo yo, sino varios hermanos, sentimos ese día que Él estaba ahí sentado en una banquita igual que nosotros. Sentimos una presencia diferente, ¿sí? Una manifestación diferente del Espíritu. Y lo sentimos no solo en el Espíritu, sino como si estuviera físicamente ahí. Sí nos ha pasado que si estamos sentados acá solitos y alguien se sienta al lado nuestro, sentimos como el calorcito de la persona, sin tocarla, pero sentimos como ese calorcito, ¿sí? Eso que emana de la persona. Bueno, pues de algún modo, digamos que no vamos a decir ese término en este momento, pero sentimos que su ser, su espíritu, alma y cuerpo están ahí. Entonces, eso sucedió y se sintió, no solo uno, sino 2 o 3 hermanos sintieron lo mismo. Entonces, qué lindo sería eso, pero sabemos que no solo por la fe que Él nos ha dado, Él está aquí. Realmente, así no tuviéramos la fe, Él está acá, porque Él mora en nuestro corazón y
Él es en todo, en todos y por todos. O sea, Él está en todo lugar. Dice en el 23, y os dirán, helo aquí o helo allí. No vayáis ni lo sigáis. ¿Cierto? Los falsos cristos. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Me llama mucho la atención cómo aquí se cambian las palabras. Normalmente dice, así será en el día del Hijo del Hombre. Pero aquí dice así será el Hijo del Hombre en su día. O sea, Él mismo será ese rayo que vendrá y surcará los cielos de un lado al otro y a esa velocidad de la luz y todo ojo lo verá. No podemos entender eso. Así será, ¿sí? El Hijo del Hombre. Así será, exacto, ahí lo dice literal. ¿Sí ves? Como él dice, como el rayo que sale, que fulgura de un lado al otro, así, ahí podemos decir, así es el Hijo del Hombre. Porque Él domina sobre toda la creación y sobre todas las leyes de la física y de la naturaleza y aún sobre nuestras leyes orgánicas. ¿Sí? Él gobierna todo, entonces no podemos entender eso. ¿Cómo será? Dice en el 25, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Esto ya sucedió. Ya padeció mucho, primera etapa, ya sucedió. Y sea desechado por esta generación. Esa generación nos involucra aún a nosotros, ¿sí? Porque es la era de la gracia, de la humanidad, el paréntesis que hay desde su venida primera hasta su segunda venida, ¿sí? La gracia, la era de la gracia. Entonces, el ser desechado por esta generación nos involucra aún en nuestros tiempos, donde hoy en día vemos que sigue siendo rechazado. Ese día fue rechazado físicamente y textualmente, hasta fue muerto. Hoy en día, aún con su espíritu que Él mora en nosotros, sigue siendo rechazado. Cualquier enseñanza nuestra de Cristo, cualquier exhortación a la población del común acerca de Cristo, acerca de dejar sus malos caminos, nosotros, cualquier intención nuestra de evangelizar, sigue siendo rechazada, ¿sí? Entonces mire que esta generación sigue rechazada. Dice, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Aquí vemos una clave de interpretación bíblica. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Qué delicado es el Señor, ¿no? Porque en esa era de Noé, en ese tiempo de Noé, no solo sucedía que comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Sucedían cosas terribles. Y si el Señor dice que como en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre, pues es necesario ir a los días de Noé. Entonces vamos un momentico a Génesis 6. Y el Señor, como estaba tratando de conquistar esos corazones, miren lo suave que es, ¿sí ven? Aunque en los días de Noé había unos pecados terribles, miren el Señor lo delicado. No por tú restregarle los pecados a las personas, y perdónenme que utilice esa frase tan fuerte, y estar todo el tiempo diciendo que la iglesia, que las personas de la iglesia pecan, y que van con hipocresía a la iglesia, y que entonces mire que él no lee, y el otro lleva el celular, y el otro una tablet, el otro ni siquiera trajo nada. No por eso las personas se convierten y van a ser mejores. Porque no es una cuestión de lo que nosotros hacemos. La cuestión es lo que nosotros somos en nuestro interior. La cuestión es lo que necesitamos de Cristo en nosotros, adentro, no en lo exterior. ¿Sí ven? Entonces el Señor, aunque podía haberles dicho todas esas inmundicias que muchas de las cuales se vivían en ese imperio romano en ese tiempo, no se las dijo.
Solo les dijo, comían, bebían, se casaban, estaban en casamiento, les dijo la cotidianidad de su vida, aunque lamentablemente la cotidianidad de su vida incluía perversidades, pero no se los dijo. ¿Sí ven? Esa es la delicadeza y la ternura del Señor. Entonces, no porque el Señor nombre aquí las faltas que nosotros cometemos, nosotros tenemos derecho de estar dando bibliazos. No, primero la gracia y luego la verdad. No juzguéis nada antes de tiempo, dice el Señor, porque con la vara que mides, con esa misma serás medido. ¿Ves? No sea que el Señor nos sorprenda a nosotros en una falta peor que la de la otra persona. Y seamos reprendidos nosotros y la otra persona consolada. Así es el Señor de serio. Eso es así. Es como cuando nuestros hijos, está el mayorcito y está el menor. Y en el menor va y le pega al mayor. Y el mayor, en lugar de decirle al papá, le devuelve el golpe al menor. ¿Qué le toca hacer al papá? Ir a corregirlos a los dos. ¿Sí? Si el mayor hubiera dicho al papá, había hecho justicia. Con el mayorcito, que el menor hizo eso, pero toca corregirlos a los dos. ¿Sí? Entonces, el Señor es así de delicado. Él va a corregir a los dos, pero si tú eres duro con el otro, claro que te va a corregir con esa misma dureza. ¿Sí? Hay que tener cuidado con eso. Entonces dice, Génesis 6, leamos, desde el 1 leamos. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, estos son los días de Noé, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Ahí hay una malicia, en la mente y en el corazón de sus ángeles. Estos hijos de Dios eran ángeles. Por Job, por el libro de Job lo sabemos. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Acababan de estar viviendo 969 años, 962 años, 700 años, 500 años, y aquí lo cortó el Señor de uno, a 120 años. Y miren a quién comienza el Señor a reprender. ¿A los ángeles o al ser humano? Al ser humano. O sea que ¿quién es el que permite que el diablo opere? El hombre. El hombre. Esa es la responsabilidad nuestra. Por eso cuando las personas dicen, si Dios fuera Dios, no permitiría el mal sobre la tierra. ¿Así? O sea, sería un Dios injusto. ¿Cierto? Que diría, no, que el hombre no pague por su responsabilidad, no lo juzguemos. Hizo lo malo, pues quitemos ya el mal de la tierra. ¿Sí? Y el corazón del hombre, ¿cómo quedó? Se transformó, se arrepintió de su mal camino, glorificó a Dios como Dios. El Señor podría en este momento quitar la maldad de todo el mundo, de un solo pensamiento, y aún así el corazón del hombre seguiría mal. ¿Sí? Porque no es así como se hacen las cosas. No es lo fácil lo que el Señor escogió hacer. Él escogió la parte más difícil, que no son sus juicios. Los juicios del Señor no es lo más difícil. Crear nuevos cielos y nueva tierra no es lo más difícil para el Señor. Ni siquiera haber resucitado a Cristo de entre los muertos. Mire que allí se dio su poder, lo resucitó. Eso no es lo más difícil para el Señor. Lo más difícil para Él ha sido conquistar nuestros corazones. Eso ha sido lo más difícil para Dios. Por eso dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Ese es un pensamiento, es una frase de dolor. ¿Sí? Como cuando le dice la mamá, Dios mío, ¿qué voy a hacer con este muchacho? Así lo dijo el Señor. ¿Sí? No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. ¿Qué estaba diciendo Dios? Yo soy Dios omnipotente. Si yo quisiera ya los extinguía del universo entero. ¿Sí ve? No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Mas serán sus días 120 años. Había nefilim en la tierra en aquellos días. Donde dice gigantes es nefilim. Había nefilim en la tierra en aquellos días.
Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. O sea, se conocieron íntimamente. Las hijas de los hombres permitieron eso. Que los ángeles que abandonaron su morada emparentaran con ellas. Y les engendraron hijos. Estos fueron los Giborim, lo que dice aquí, los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Esos Giborim son los que escuchamos en las películas, los titanes, ¿sí? Sí, Perseo, esos que de la mitología, esos Giborim. Son los gigantes con los que siempre tuvo que pelear el rey David. ¿Dónde vivían ellos? En Filistea, los filisteos. ¿Quiénes son los filisteos hoy en día? Los palestinos. Palestina. Entonces miren desde dónde viene ese conflicto. ¿Sí? Y allá, por documentos que a veces se filtran, todavía se piensa que hay gigantes todavía por allá, guardados y escondidos todavía gigantes. En las ruinas, cuando los geólogos, los antropólogos escudriñan, han encontrado gigantes. Y eso después tratan de borrarlo y quitarlo de las redes. Pero estos son, entonces dice, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y los ángeles también, ¿cierto? Pero mire a quién el Señor está culpando. Y le está trasladando la responsabilidad primero. Y la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Dónde están nuestros pensamientos? En nuestro corazón. Por eso dice el Señor que Él escudriña los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí va el Señor a escudriñarlos. Ahí es donde tenemos que tener cuidado. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que tener cuidado no solo con lo que se piensa, sino con lo que se siente. Porque a veces viene un sentimiento sin un pensamiento. Tú no estás pensando en eso, pero lo sentiste. Cuando lo sientes y es pecaminoso, viene a tu mente. Y se le da el lugar en tu mente, que decía Pablo, que la concupiscencia engendró el pecado. Y el pecado me engañó y me mató. ¿Sí? Con un sentimiento. Tú no estabas pensando en enojarte con un hermano, pero él sin querer corrió la silla y te pisoteó. Este hermano siempre me hace la misma y nunca ve por dónde camina. ¿Será que es contra mí? ¿Será que, porque yo no veo que a nadie más pise ni golpee? Y se viene, y ya no son los sentimientos, es un pensamiento. Entonces tú ya la próxima vez te haces en otro lugar alejado del hermano. Y el diablo aprovecha esa brecha y te aleja más y más y más y más. Y cuando tú te das cuenta, en tu corazón estás a años luz del hermano que se sienta al lado tuyo. Y el Señor dice que esas personas, esos creyentes que hacemos eso, ¿sí? Somos dignos del infierno. Así lo dice el Señor. Somos dignos, dice que estamos expuestos a la hiena de fuego. El que así trate y diga mal contra los hermanos. Señor nos guarda. Y si nos llega a suceder, que nos arrepintamos rápido, confesemos ese pecado delante del Señor. Entonces dice, el pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Vemos alguna diferencia con estos días? No. Lamentablemente el ser humano hoy en día, su pensamiento sigue siendo de continuo solamente el mal. Permítanme, hermanos, ahí en este momento leerlos unos apartes del libro de Enoc. Este libro es delicado de leer porque contiene cosas no cristianas y el Señor prudentemente, aunque permitió que se hiciera remembranza y recordación del libro en las Escrituras, no quiso que estuviera en el canon bíblico, porque tiene mezcladas cosas humanistas y cosas demoníacas, que mezclaron con lo real.
y con lo correcto que el Señor sí permitió que se escribiera, que quedara registrado. Entonces, en general es mejor no tener ese libro, ¿sí? Que lo vamos a usar acá para un estudio. Amén, hermanos. Amén. ¿Sí? Pero no es necesario darlo al general de la iglesia y de las gentes. Mire, lea. No, hermanos, porque eso se puede interpretar muy fácilmente y el diablo puede hacer uso muy fácilmente de cosas que allí dicen. Voy a leer unos apartes. Quedaron embarazadas de ellos y parieron gigantes. Aquí, miren, estas son las exageraciones y cosas que tiene el libro. Quedaron embarazadas de ellos y parieron gigantes de unos 3.000 codos de altura, que nacieron sobre la tierra y conforme a su niñez crecieron. Y devoraban el trabajo de todos los hijos de los hombres hasta que los humanos ya no lograban abastecerlos. Entonces los gigantes se volvieron contra los humanos para matarlos y devorarlos. Y empezaron a pecar contra todos los pájaros del cielo y contra todas las bestias de la tierra, contra los reptiles y contra los peces del mar, y se devoraban los unos la carne de los otros y bebían sangre. Entonces la tierra acusó a los impíos por todo lo que se había hecho en él. Aquí hay una parte importante. ¿Se acuerdan cuando Caín mató a Abel? Que el Señor dijo: la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La tierra como la conocemos, la roja de allá en el oriente, o la negra que tenemos acá en Boyacá, Cundinamarca, ¿cierto? O otra que es más amarillita. La tierra por sí misma tiene la capacidad de dar vida, porque Dios se la dio. Tiene nutrientes, pero no solo nutrientes. Tiene un don de Dios que ayuda a regenerar vida. Y el Señor tiene la tierra en gran estima, porque en los galardones y en los juicios, cuando el Señor venga en su segunda venida, que es el tribunal de Cristo, no el juicio a las naciones ni el gran juicio del trono blanco, sino el tribunal de Cristo, dicen los ángeles: y el día llegado de dar la retribución a tus santos los profetas, ¿sí?, a los que temen tu nombre, a los grandes y a los pequeños, a los reyes de la tierra, a los que matan y dañan la tierra. ¿Sí ven? El Señor va a juzgar también a la humanidad por el daño que ha causado a la tierra. Entonces miren que aquí no solo el ser humano era el que ya estaba hablándole a Dios, diciéndole: mire, ¿qué hacemos con estos gigantes? La tierra misma. Y Romanos lo revela. Dijo Pablo por el Espíritu en Romanos: la creación toda gime a una, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y ella misma ha sido sujetada bajo cautividad. ¿Sí ven? Entonces, la esencia divina, ¿sí?, está impregnada en la creación. No es panteísmo, que piensan que las cosas son Dios. Pues ese árbol es Dios y esa nube es Dios, ¿sí? Los animales son Dios. No es panteísmo. Es que la esencia del Creador pues está en las cosas creadas. Es así de claro. Entonces, miren cómo dice aquí que entonces la tierra acusó a los impíos por todo lo que se había hecho en ella. En Deuteronomio y en Levítico hay unos pasajes de cuando el Señor estaba distribuyendo al pueblo de Israel en la tierra de Canaán, donde había que ofrecer sacrificio a causa de algún muerto que hubiera en esa tierra y que nadie supiera nada de él. Apareció un muerto y el homicida nunca nadie supo, y el Señor decía que había que ofrecer sacrificio por ese muerto, porque contaminó la tierra donde murió y porque no se supo quién lo hizo. ¿Sí ven? Entonces, hoy en día hay que pedir perdón al Señor por los muertos que hay en Colombia. Mucho muerto inocente, mucho desaparecido sin que sus familiares sepan dónde están. Y esas son cosas que a Dios no les gustan. A David le dijo: tú no me construirás casa, tú has derramado mucha sangre.
Y David luego no peleaba las batallas de Jehová. Sí las peleaba, pero había derramado mucha sangre. ¿Sí? No porque el Señor lo llevara a David a pelear con esos pueblos pecaminosos, idólatras, era que el Señor quería que esos pueblos murieran y que esas personas no se salvaran. El Señor dice en Isaías, ¿quiero acaso yo la muerte del impío? No quiero yo más bien que se arrepienta, ¿sí? Y se salve. Entonces, no porque el Señor permita sus juicios, quiere decir que su corazón no le duela. No hubiera creado a esas personas. Él las creó con la intención de que fueran buenas. Por eso nosotros somos cristocéntricos y no calvinistas. Porque los calvinistas, ¿qué dicen? Hay una gracia irresistible. Entonces Dios ya sabía que Jonathan un día iba a recibir al Señor. ¿Sí? Y también sabía que fulanito no lo iba a recibir. ¿Sí? Entonces le dio a Jonathan la gracia de recibirlo y a fulanito el juicio de no recibirlo. Es decir, que ya estaba apartado Jonathan para ser salvo y ya estaba apartado el otro para ser condenado. Eso no es así, hermano. ¿Sí? La predestinación de Dios se refiere a su conocimiento eterno y perfecto de todas las cosas, por edades y sempiterno, ¿sí? Eternamente y para siempre. Él sabe todo. Y Él sabe en su mente y en su sabiduría, como leíamos hoy, quiénes lo van a recibir y quiénes lo van a rechazar. Pero para todos fue dado el sacrificio de Cristo. Dios sabe que fulanito no lo va a recibir. ¿Y será que cuando Cristo murió, murió por todos menos por fulanito? No. ¿Sí? Ahí se cae el calvinismo. ¿Sí? Entonces no somos ni panteístas ni calvinistas. Somos cristianos, cristocéntricos, amén, apegados a la palabra de Dios. Y esa es una regla hermenéutica. Lo compartíamos hace unos meses con unos hermanos. La Biblia se interpreta a sí misma. ¿Amén? Entonces, por uno o dos testigos conoce toda palabra. Entonces, habrá uno, dos versículos, tres versículos que nos aclaren estos puntos. Entonces dice, entonces la tierra acusó a los impíos por todo lo que se había hecho en ella. Y Asael enseñó a los hombres a fabricar espadas de hierro y corazas de cobre, y les mostró cómo se extrae y se trabaja el oro hasta dejarlo liso, y en lo que respecta a la plata, a repujarla para brazaletes y otros adornos. A las mujeres les enseñó sobre el antimonio, el maquillaje de los ojos, las piedras preciosas y las tinturas. Este es uno de los ángeles caídos. Y entonces creció mucho la impiedad, y ellos tomaron los caminos equivocados y llegaron a corromperse en todas las formas. ¿Qué decía el Señor? Su pensamiento de continuo era solamente el maligno que es. Shemijasa enseñó encantamientos y a cortar raíces. Hermoni a romper hechizos, brujería, magia y habilidades afines. Baraquel los signos de los rayos. Jobael los presagios de las estrellas, Sequel los de los relámpagos. Él enseñó los significados. Artakov enseñó las señales de la tierra. Shamsiel los presagios del sol y Sahariel los de la luna. Y todos comenzaron a revelar secretos a sus esposas. Como parte de los hombres estaban siendo aniquilados, su grito subía hasta el cielo. Entonces Miguel, Sariel, Rafael y Gabriel observaron la tierra desde el santuario de los cielos y vieron mucha sangre derramada sobre la tierra, y estaba toda llena de la injusticia y de la violencia que se cometía sobre ella. Considerando esto, los cuatro fueron y se dijeron, el grito y el lamento por la destrucción de los hijos de la tierra sube hasta las puertas del cielo. Y dijeron a los santos del cielo, es ahora a vosotros a quienes las almas de los hijos de los hombres suplican diciendo, llevad nuestra causa ante el Altísimo, nuestra destrucción ante la gloria majestuosa y ante el Señor de todos los señores, en cuanto a majestad. Y Rafael, Miguel, Sariel y Gabriel dijeron al Señor del mundo, tú eres nuestro gran Señor, el Señor del mundo, el Dios de los dioses, el Señor de señores y el Rey de reyes.
Los cielos son el trono de tu gloria por todas las generaciones que existen desde siempre. Toda la tierra es el escabel ante ti para siempre, y tu nombre es grande, santo y bendito por toda la eternidad. Son los ángeles ya de Dios, ¿no? Eres tú quien todo lo ha creado y en ti reside el poder sobre todas las cosas. Todo es descubierto en toda su desnudez ante ti. Tú lo ves todo y nada se te puede esconder. Tú has visto lo que ha hecho Asael, cómo ha enseñado toda injusticia sobre la tierra y revelado los secretos eternos que se cumplen en los cielos. Hay cosas que Dios no quería que el ser humano supiera. El mismo bien y el mal no era necesario que el ser humano lo supiera y lo conociera. ¿Acaso necesitaba el ser humano saber cuál era el bien y cuál era el mal? El Señor le dijo: no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero de todo árbol del huerto pueden comer, y del árbol que está en el medio del huerto, el árbol de la vida. El ser humano necesitaba conocer a Cristo solamente, no el bien y el mal. Solo conocer a nuestro Señor Jesucristo era suficiente. Por eso el Señor nos puso en el huerto, ¿sí? No nos dejó en todo el resto del mundo, porque Él nos quería ahí, guardaditos, pero que fuéramos diligentes en el trabajo que Él nos dio. No había necesidad de conocer el bien y el mal, solamente Cristo. Entonces dice: y lo que ha enseñado a los humanos Chemijasa, al que tú habías dado la facultad de gobernar sobre sus compañeros, ellos han ido hacia las hijas de los hombres y se han acostado con ellas y se han profanado a sí mismos, descubriéndoles todo pecado. ¿Recuerdan que en los sacrificios también dados en Levítico y Deuteronomio, el Señor decía, cuando los corderos decía que mandaran uno al desierto a Asael? Sí, cuando era para Asael. Por el pecado, sí. Un demonio, que era ángel y ya no es demonio. Un ángel caído. Voy a adelantarme acá. Entonces dice aquí: entonces el Altísimo, grande y santo, habló y envió a Sariel, al hijo de Lamec. Sariel es uno de los 4 ángeles que leímos, ¿no? Miguel, Gabriel, Rafael, Sariel. Envió a Sariel al hijo de Lamec. ¿Cuál es el hijo de Lamec? Noé. Y le dijo: ve hacia Noé y dile en mi nombre, escóndete, y revélale la consumación que viene, pues la tierra entera va a padecer. Un diluvio está por venir sobre la tierra, y todo lo que se encuentre sobre ella perecerá. Y acá sigue diciendo más cosas. Entonces, cuando la palabra del Señor, por boca del Señor Jesucristo mismo, dijo: y como en los días de Noé, será en los días de la venida del Hijo del Hombre. Esto que leemos es una realidad, hermanos. El ser humano está queriendo de nuevo emparentar con demonios y poder hacer subir del tártaro de las prisiones de oscuridad que dice Pedro, querer hacer subir demonios que están allá en las prisiones para emparentar con ellos y para que le dé poder al ser humano, porque hasta allá está llegando la ansiedad de poder y de cosas del ser humano. Dice ahí en 2 de Pedro 2:4: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, los que estamos viendo, sino que arrojándolos al tártaro, ahí dice infierno, pero la palabra es tártaro, la Reina Valera dice infierno, no sé cómo dirán la textual. Entonces, si no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al tártaro, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, el octavo, pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Sí ven? Entonces, como nombra ahí el Señor también a Noé en ese aspecto. Entonces, hermanos, lamentablemente hoy en día el ser humano está queriendo hacer eso. Hay documentos, el hermano Gino tenía muchos documentos que llegaban a él,
de otros hermanos, dice Tártaro también, de otros hermanos a quienes también les llega información. Y les llegaba, hay hermanos en el mundo que les llega mucha más información y ellos van de manera cuidadosa, porque el Señor dijo, ser prudentes, ser mansos como palomas y prudentes como serpientes. No es tan así que yo soy cristiano y no me importa si me matan. No, eso no es la forma correcta. ¿Sí? Tampoco debemos ser encubiertos y que nadie sepa que yo soy cristiano, ¿no? Mansos como palomas, prudentes como serpientes. El Señor es un Dios de equilibrio. Entre esas cosas que llegan a los hermanos, que está haciendo el ser humano hoy en día, llegan cosas terribles e información terrible de lo que están queriendo hacer y los experimentos para las profundidades de la tierra, a ver si hacen subir a esos ángeles caídos del fondo de la tierra, y el Señor lo va a permitir, porque la palabra del Señor dice que se permitió que unos demonios subieran del Tártaro y atormenten a los hombres, ¿sí? Por un periodo de tiempo, dice Apocalipsis. El Señor lo va a permitir, ¿sí? Y están en este momento, ¿sí?, clamando a las huestes de maldad para que emparenten con el ser humano. Hay mujeres dispuestas a eso, hombres dispuestos a eso, que siguen esas corrientes, hacen maldad, hacen cosas terribles, ¿sí? Lo que pasa con los niños de hoy en día, son cosas abominables, ¿sí? Y muchas de esas cosas las denunció el hermano Gino, ¿sí? Otros hermanos también las denuncian en otras partes del mundo. Eso después se los bloquean de internet, los bajan, los eliminan, pero cosas se logran filtrar. Entonces, el ser humano hoy en día está buscando ese tipo de maldad. Por eso dice el Señor, como en los días de Noé. Esto se lo podría haber dicho el Señor a los fariseos en ese momento. Pero miren, el Señor queriendo ganar esos corazones con gracia y con verdad. Sigamos leyendo, sin perder ahí lo que hemos visto, ahí en Pedro, sigamos leyendo ahí en Lucas 17. Entonces, Lucas 17, 27. Como fue en los días de Noé, 26. Así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y estaban en casamiento, pero recordemos con quiénes se casaban y con quiénes estaban en casamiento, qué comían y qué bebían y qué era lo que estaban haciendo, ¿sí? Terrible. Y eso se está haciendo hoy en día. Hoy en día se está haciendo. Así mismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo, asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Vamos ahí a 2 de Pedro, donde estábamos, y seguimos leyendo. Leamos desde el 2:5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, el octavo, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, no fueron solamente esas dos, fueron Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim. Y Zoar también la iba a eliminar el Señor, sino que Lot huyó hacia Zoar, y por amor a Abraham no destruyó Zoar porque estaba el sobrino de Abraham, Lot. Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Vamos a mirar los días de Lot también. Vamos a Génesis.
Génesis. En Génesis 18 y 16 comienza Abraham a interceder por Sodoma y Gomorra, porque vivía Lot, su sobrino que quería como un hijo, porque Abraham se lo cargaba para todas partes. ¿Sí? Hay veces que hay personas que no debemos cargar para todas partes. Por eso el Señor dice que hay que renunciar a todos los apegos. Ahora, que el Señor nos guíe para no decir, no interpretar mal, ¿cierto? Y entender bien este aspecto, porque aunque parezca increíble, hay personas en este momento, varones, que pueden decir, sí, yo a veces siento que mi servicio al Señor, mi esposa es un estorbo. Así es. O al contrario, la esposa es una hermana ferviente y fiel y dice, no, mi esposo es un estorbo, entonces no me lo voy a cargar más. No, acuérdense siempre, en el equilibrio que da Dios, hermano. Pero hay veces que hay cosas y personas con las que no debemos cargar. No os unáis en yugo desigual, aún en los negocios, ¿sí ven? No siempre es en ese aspecto familiar o el servicio al Señor, en los negocios. Cuanto más en otras cosas, ¿sí? En noviazgo y etcétera, todas esas cosas. No os unáis en yugo desigual. Entonces Abraham se cargaba a Lot para todas partes y miren cuántas cosas le pasaron a Abraham por Lot. Entonces estaba Abraham intercediendo por Sodoma y Gomorra porque allá vivía Lot y sus sobrinas en segundo grado, ¿cierto? Y los ángeles ya habían venido, habían morado con Abraham, habían comido y le habían contado lo que iban a hacer, se dirigieron hacia Sodoma y Gomorra. Abraham intercedió lo que más pudo por las personas de allí, hasta que solo el único que quedó fue Lot. Hay un libro de una enseñanza que el Señor le dio a Jaircito, nuestro hermano Villavicencio, que se llama Lot y su mujer. No sé si ya está impreso el libro, pero sé que hay una enseñanza. Y Jaircito escudriñó y entró en la época de Lot y de su mujer y lo que sucedió allí. Se los recomiendo, hermanos, cuando lo puedan ver, leer. Muy, muy claro en su enseñanza y lo aplica para nosotros hoy en día de esos apegos que a veces tenemos. Entonces, en esa intercesión, finalmente el Señor le concedió a Abraham rescatar a Lot. Y dice la palabra que Lot estaba a la puerta de Sodoma y Gomorra. En la antigüedad, quien estaba a la puerta normalmente era el juez, ¿sí? El que tenía mayor discernimiento para los asuntos que sucedían en ese pueblo o en esa tribu, en ese lugar donde están ubicados. Por eso Pedro lo llama de esa manera, el justo Lot. Estaba ahí, ¿cierto? Decía, azotaba su alma por el pecado de los demás. Entonces, de alguna manera Lot no participaba del mismo inmundicia y pecado que había ahí, pero cosas que habían ahí sí le gustaban. Por eso leemos que los ángeles lo tuvieron que coger de la mano y sacar de allá, porque él no quería salir, tenía apegos, y es natural, no lo vamos a juzgar, es natural, hizo su casa allá, y se acuerdan que Abraham y Lot llegaron a tener tantas posesiones y tantas cosas que se empezaron a reñir entre sus criados. Entonces Abraham dijo, a donde tú fueres, dale, y yo me sigo para el otro lado, lo que tú escojas. Y Lot escogió esa llanura bonita, lo mejor, ¿cierto? Qué parecido con el mundo, lo bonito, lo que nos muestra el mundo de que para nuestros sentidos es satisfactorio, ¿cierto? El poder, la riqueza, los gustos, los lujos, las emociones a rienda suelta, el cuerpo. Hacia allá escogió Lot. Entonces Lot no era solamente un simple habitante de Sodoma y Gomorra, era alguien reconocido, alguien que tenía ahí cierto poder, cierta autoridad, tenía posesiones. Entonces no era tan fácil para Lot renunciar a sus posesiones y también a quien él era. ¿Sí? Al rango, a la autoridad, al reconocimiento. Ay, hermanos. Y a veces el Señor nos dice gusano de Jacob.
He aquí que tú eres un vil menospreciado y desnudo y desventurado. ¿Sí? ¿Qué crees tú que eres? Y nos quita de nuestra posición y lo que tenemos para enseñarnos a que no somos nada y dependemos solo de Él. Entonces, en esta destrucción llegaron los ángeles a Sodoma y Gomorra a rescatar a Lot, urgentemente, porque decían, no apure, vamos, porque si no, va a perecer ahí. Y hasta que tú no te vayas no lo puedo hacer. Y ya rayaba el alba, ya iba amaneciendo. Y hay una clave ahí de la venida del Señor, que está en Lucas, donde estamos leyendo, y acá. Ahorita la vamos a ver. Entonces dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Cuando vamos leyendo el texto, dice que 3 varones se fueron acercando a Abraham. Luego encontramos a Abraham hablando solo con el Señor. Luego dice que se quedó el Señor y 3 varones siguieron. Luego aparecieron 2 varones. ¿Qué vemos ahí? La Trinidad misma, ¿cierto? Es una teofanía del Señor. Dios mismo operando y ejecutando uno de sus juicios. Qué terrible, hermanos. Es mejor ser víctima, que seamos víctimas del diablo. ¿Sí? Haznos justicia a nuestro adversario. Es el capítulo siguiente a lo que estamos leyendo ahí en Lucas 17. La viuda y el juez injusto. Es preferible, hermanos, por siendo inocentes, que el diablo se aproveche, hermanos. Y Él lo hace. Por eso nosotros clamamos, Señor, haznos justicia a nuestro adversario, el diablo. Mira lo que está haciendo, repréndele tú, Señor. Y no que nosotros seamos los victimarios. Y el Señor ni siquiera permita que el diablo haga nada. Él mismo ejecute un juicio sobre nosotros. Una disciplina. Dura cosa dar cosas contra el aguijón. ¿Se ven, hermanos? Qué terrible. Él mismo vino y ejecutó este juicio. Dice, llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. ¿Recuerdan? Y fue la tarde y la mañana, a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Nos acordamos cuando Juan se inclinó al ángel que le estaba revelando el Apocalipsis. ¿Qué dijo el ángel? No lo hagas. He aquí yo soy consiervo tuyo. Mire que aquí Lot se inclinó al suelo y no le dijeron nada, porque era Dios. En la teofanía de su Trinidad, es quien estaba presentando eso. O sea que de alguna manera Lot tenía discernimiento, ¿sí? Y logró identificarlos. Y dijo, ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Cuando Abraham salió de la tienda a recibirlos, ellos de una vez se fueron con Abraham. Pero cuando Lot salió a decirle lo mismo que vimos, ellos no quisieron. El Señor es delicado, hermanos, con nosotros. Hay veces que nosotros invitamos al Señor a nuestra vida, a nuestro hogar, y el Señor no entra. Dice, Él está aquí a la puerta y llama, ¿cierto? Nosotros siempre decimos ese versículo. He aquí está a la puerta y llama. Y si alguno abriere, Él entrará a él y cenará con él y él contigo. ¿Y qué dice antes de ese versículo? Leámoslo ahí en Apocalipsis 3, en la mensaje a la Odisea. El 3:19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero miren lo que dice antes. Él es celoso, hermano. Él es celoso. Hay que tener cuidado cómo es nuestra relación con el Señor. Nuestra relación con el Señor es en el mismo sentido de la cruz. ¿Sí? No es solamente a
de aquí para arriba, sino también así hacia los demás, no solamente vertical, también es horizontal. Entonces nosotros decimos, no, mi relación con el Señor es perfecta, perfecta. Yo madrugo a orar como hacía el rey David, y como dicen los salmos, al mediodía vuelvo y oro como hacía Daniel, ¿sí? Por la noche vuelvo y agradezco como hacía el Señor Jesucristo mismo, que iba y se apartaba en la noche, ¿sí? Doy diezmo, doy ofrendas, leo la palabra. ¿Y qué testimonio tiene la iglesia local de ti? ¿Qué testimonio tiene? Y eso pasa, hermanos. Eso pasa. Entonces la relación con nuestro Señor es en ambos sentidos, horizontal y verticalmente. ¿Sí? Así le gusta al Señor. Entonces a veces nosotros invitamos al Señor y el Señor dice, no, no te preocupes, yo espero aquí en la puerta. Tranquilo. Así dice el Señor. Y qué triste, ¿cierto? Que a veces nosotros recibimos una visita y a veces no queremos abrirle la puerta ni queremos que venga, y otras veces la que anhelamos que venga no viene, ¿cierto? Hermanos, a veces el Señor está golpeando nuestra puerta y ya nosotros sí queremos que entre, pero hay cosas que no le permiten al Señor entrar. ¿Sí? Miren lo que pasaba con Abraham y Lot. Lot tenía discernimiento, identificó a los ángeles, identificó al Señor, mantenía contacto con Abraham, por lo que podemos entender. Y cuando le invitó a entrar, no. Pero ¿qué hizo Lot? Tampoco todo se queda ahí. Persistió, pero miren cómo dice, no, que en la calle nos quedaremos esta noche, mas él porfió con ellos mucho, mucho. ¿A quién nos recuerda este mucho y este Lot? A Jacob. A Jacob luchando con el ángel, no te dejaré hasta que me bendigas. Ay, sí, esa es la oración que el Espíritu nos inspira muchas veces. Señor, así sea el borde de tu manto, yo me agarro, Señor. Sí. Así sea que la sombra pase, Señor, de ello me pego. Entonces dice, y dijo, más él porfió mucho con ellos, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Esta es una frase terrible, ¿no? Porque conocerlos es en el sentido íntimo. Es en el sentido íntimo, no lo vamos a decir en este momento, lo entendemos, ¿cierto? En ese sentido querían conocerlos. Qué cosa más terrible. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita allá. Y añadieron, ¿vino este extranjero para habitar entre nosotros? ¿Y habrá de dirigirse en juez? Ahora te haremos más mal que a ellos. Mira lo que pensaban, ¿sí? Solamente hacerles mal. Y ellos eran conscientes de que era mal lo que estaban haciendo. Por eso dice el Señor que ese juicio viene, y eso lo habla en el contexto del pecado de muerte, que nos enseñó nuestro hermano. Dice que no solamente hacen estas cosas, sino que se deleitan hablando de ellas. ¿Sí? Entonces dice, ahora tenemos más mal que a ellos, y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta, y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar porque vamos a destruir este lugar. Ya después de ahí conocemos más de la noticia de los acontecimientos con Lot. Entonces mire que también dice el Señor, y como en los días de Lot. ¿Y qué vemos hoy?
que se está propagando como una plaga terrible. El homosexualismo se está propagando como una plaga terrible. Y ahora, esa es la moda. Esa es la moda. Salen artículos en revistas diciendo quiénes están en el poder, quiénes dirigen las finanzas del mundo, quiénes toman las decisiones del mundo. Y todos son homosexuales. Esos son los días de Lot. Por eso hay que clamar al Señor, que ningún sodomita suba a un gobierno, ni sea un dirigente de una ciudad, porque ¿a dónde nos va a llevar? Lo mínimo es que lleve a la depredación conjunta del terreno donde él es dirigente. Eso es lo mínimo. Lo peor es que nos lleva a un juicio directo de Dios. Un líder de esos sube por juicio de Dios. Sube como juicio para ese país o para esa ciudad. Sí, hermanos. Así es, hermanos, miren, ya dijimos, no somos panteístas, no somos calvinistas, tampoco somos legalistas. Pero ¿qué hay? ¿Qué tiene el Halloween? Un disfrazito, pues no que sea uno de esos feos, que sea de un burrito, que sea de campesino, y digamos dulces, ¿qué problema hay con los dulces? Ay, pero eso, una celebracioncita de amor y amistad. Igual todos nos amamos, el Señor es amor, Dios es amor. Ay, hermanos, eso no es así de ligero, hermanos, y tan sencillo. ¿Qué problema hay que en la alabanza, aparte de la guitarra, sí, pongamos unas lucecitas que brillen, sí? Y si no se pueden ver, pues cerremos las cortinas. No más es en la alabanza, solamente en ese momento. ¿Qué problema hay? Hermanos, lo que se está haciendo es que nos estamos queriendo parecer al mundo, ¿sí? Entonces el mundo no hace diferencia. Ahora, a causa de la diferencia, el mundo te va a acusar, ¿sí? Por eso es el equilibrio, ¿sí? Tan mansos como palomas, prudentes como serpientes. Si el mundo te acusa, el compañero de trabajo que está en el mundo te acusa, entonces ¿qué vas a hacer? De una vez lo vas a picar como una serpiente y de una vez tome su mordisco, porque a mí nadie me acusa porque yo soy cristiano. Manso como paloma. Ah, pero entonces yo también en la empresa donde yo trabajo, les voy a poner aquí una vez una música cristiana de los hermanos de Chile, ¿cierto? Y que sea en un campamento. La voy a poner a bien duro, ¿cierto? La voy a poner y el jefe y los compañeros y todos molestos. Eso tampoco es prudente, tampoco está bien, ¿cierto? Hay que respetarlos. Ah, pero es que ellos sí ponen ahí su música del mundo. Hermano, manso como paloma, prudente como serpiente. No es de esa manera, no es así. No es diciéndoles, usted es lo peor que hay en el mundo. Usted es peor. ¿Sabes qué es lo que pasa cuando uno señala? Uno está diciendo, usted es peor que yo. ¿Sí ve? Normalmente la gente que se la pasa diciendo las cosas de los demás piensa que él mismo o ella misma son muy superiores y eso es delicado con el Señor. Que el Señor nos corrija en nuestra intimidad y no públicamente. Hermano, me falta uno, pero no sé el tiempo, falta un cuarto para la una. No sé si me pueden conceder estos 15 minuticos, si no tienen problema. Entonces ya vimos los días de Lot, vimos los días de Noé y vamos ahora a Mateo 24. Vamos a ver una última clave. Ah, bueno, perdónenme, terminemos de leer el de Lucas porque hay una clave ahí, ¿no? Entonces decimos, en el 17:33, todo el que procure salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, la salvará. Recordemos que en griego esta vida es el alma, ¿cierto? Es neuma, ¿sí? O sea, todo se refiere a que cuando nosotros queremos guardar nuestra vida apartada de Dios, a que no me toque nada, perdóneme, no es neuma, ¿sí? Es psique.
Sí, que sí, es nuestra vida almática. Sí que es nuestra vida almática. ¿Sí? Cuando nosotros queremos que el Señor no trate nuestras emociones y no nos incomode, bueno, Señor, haz lo que tú quieras, pero con cuidado, sí, alrededor mío. Mientras tanto me vas dando lo que tú sabes, sí, cómo es nuestra relación. Dice que perderá su vida, hermanos. La perderá. Pero lo mismo, hermanos, en el equilibrio del Señor. Dice Mateo 23:23. Sí, claro, Él les dijo hipócritas, que coláis el mosquito y dejáis pasar el camello. Pero no solamente hay que leer un texto, todo el contexto. Después dijo, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Sí ven? O sea, no todo está mal, pero no todo está bien. No es todo el tiempo palo. También hay que dar pan. ¿Sí ven? Ese es el equilibrio del Señor. Entonces, dice ahí, todo el que procure salvar su vida la perderá y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. Entonces aquí hay una clave. La venida del Señor va a ser de noche. Por eso dice que como ladrón en la noche. ¿Sí? Que fue la tarde y la mañana. Que los ángeles a la tarde llegaron y al anochecer y que lo apuraban a que saliera antes de que amaneciera. ¿Sí? Y dice aquí que no nos sorprenda la noche, ¿sí? Hasta que rayaba el alba, ¿sí? Entonces miren, por eso el Señor nos llama a estar atentos, velad y orad, y uno no se va a velar, uno no se va a desvelar de día, se desvela de noche, ¿sí? Entonces mire una clave, es de noche la venida del Señor, y el rayo se ve de día, tampoco se puede ver. Todo ojo lo verá, se ve de noche. ¿Sí? Ahora, ¿eso nos interesa? Pues en un sentido, ¿cierto? Dice el Señor, porque vosotros no sois como los que andan de noche en tinieblas, sino como los que andan de día. ¿Y quién es la luz en las tinieblas? Nuestro Señor, ¿sí? El espíritu del hombre es la luz que alumbra su camino, ¿sí ven? O sea que nosotros en las noches debemos ser como en el día. Estar atentos es una parábola que se refiere a cómo nos comportamos del día, cómo nos comportamos cuando nos ven, comportarnos también cuando no nos ven. Como estamos atentos en los días, a que cuidado un accidente, que el ladrón, que no sé qué, estar también en la noche. Atentos, velando y orando, Señor. Ponemos en tus manos esta noche, Señor. Sé tú guardando nuestros sueños, sé tú guardando nuestro dormir, nuestro descansar, Señor. Sí, llena con tu espíritu acá nuestra casa, Señor, nuestros alrededores, porque hay quien está listo para la batalla espiritual. Entonces ahora sí vamos a Mateo. Pero la que dice, Ah, bueno, terminemos de leer. ya es la que se refiere a eso. Dice entonces, Lucas 17. 17:4. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. O sea, unos esposos, puede que uno no sea creyente y el otro sí. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Y eso es Entonces, el día. esa es la actividad nuestra de cada día. ¿Qué pasa en el campo? En el campo, los campesinos se levantan a las 3 de la mañana, cuando ya raya el alba, a comenzar sus labores y se acuestan a las 6 de la tarde. Así viven en el campo. ¿Sí ven? A las 6 de la tarde se acuestan. Entonces, el tiempo a nosotros no nos rinde ahora. Bueno, el Señor ha dicho que los días serán acortados, pero también es porque nosotros tenemos demasiada actividad. Se nos pegaron muchas cosas del mundo que nos volvieron demasiado activos para el mundo. Pero si tú logras detener el mundo que gira en ti, verás que el tiempo alcanza. Pero eso solo lo puede hacer el Señor en nosotros. No puedo porque yo quiera. Señor, a partir de hoy, el mundo se detiene para mí. Y ahí mismo llega el recibo de paga y crédito.
el de la luz, de la matrícula del niño. No es así, hermano. El Señor dirige las cosas. Generalmente el Señor dice, no debáis a nadie nada. Una deuda de cualquier tipo, no solo monetaria, no solo económica, o una deuda con alguien, un problema con alguien, es un pendiente. Y cuando nosotros tenemos pendientes, el Señor espera hasta que solucionemos nuestros pendientes antes de usarnos como Él quisiera. Permite cosas, que participemos, que veamos su gloria, nos usa de algún modo, pero no como en la magnificencia de su poder obrando en alguien. No, Él espera que solucionemos el pendiente, porque ese pendiente nos puede poner zancadilla en el camino. Entonces, ¿qué se refiere el Señor ahí? A las actividades cotidianas. Está todo el mundo en lo suyo, tranquilo, fresco, como si nada, la cotidianidad del día, de la noche, alistando el uniforme para el otro día, sí, la comida, el almuerzo, todo, y ¡pum! Llegó el Señor. Así es. Ahora sí. Ahí sería, ahí no se viene la misma. Digamos que no vamos a hablar de eso porque por una razón, Gustavito. Porque en ese mismo instante se dan por lo menos 6 o 7 cosas. ¿Sí ves? Entonces después si podemos escudriñarlo, si el Señor lo permite, que sería muy lindo. Y podemos traer un tablero acá con marcador y podemos hacer una línea del tiempo cronológica de lo que sucede en el momento de la venida del Señor. ¿Sí? La línea cronológica no es solamente, es en el mismo aspecto, no solamente en el transcurso del tiempo horizontal, sino vertical. O sea, hay cosas que suceden mientras tenemos el tiempo en la tierra y hay cosas que suceden en la eternidad del Hijo de Dios. Entonces, vamos ahora hacia Mateo 24. Entonces dice en Mateo 24, 14, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Un hermano muy amado, anciano, en las iglesias, venía en un avión de Medellín. Y cuando él venía de Medellín, aterrizando en Bogotá, miraba él el cielo y la tierra y se acordaba del Señor. Y mientras él meditaba en el Señor mirando por la ventana del avión, vio una mano que acarició así Bogotá. Pero la acarició como quien tiene nostalgia, como quien dice, no te vayas, sí, te amo, no te vayas. Y la acarició así. Y cuando él vio esa mano gigantesca que acarició así las montañas mientras el avión iba aterrizando, él se conmovió dentro de sí, se estremeció y bajó del avión en silencio, callado, ya y pasando ahí por el túnel. Y cuando él iba pasando por el túnel, se acercó otra persona, una muchacha, y le dijo, perdón, señor, perdón. No crea que lo que vio era mentira, yo también lo vi. Y yo no soy creyente, pero mi mamá sí. Yo también vi lo que usted vio, esa mano haciendo así. Y que entonces él quedó impactado y entonces él no cayó en cuenta ni siquiera de hablarle a ella. Y cuando él reaccionó, la muchacha ya no estaba. Y él salió a buscarla y todo, y no la encontró. No la vio más. Hace poco un hermano tuvo un sueño donde él veía que con las nubes aparecían 7 jinetes y eran jinetes como los del Apocalipsis, pero imagínense que los 7 jinetes eran blancos los 7 jinetes. Entonces hay que orar al Señor, Dios de la interpretación de las visiones y los sueños, pero que podemos clamar por un avivamiento en esta ciudad, amén. En este país, amén. En el continente del mundo, amén. El Señor es suficiente. Pero mínimo en esta ciudad, porque las huestes de maldad se están arremolinando
a los bordes y a las fronteras de esta ciudad. Y es una batalla que se está librando. Entonces, cuando dice aquí, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Sí, Mateo 24:14. Y entonces vendrá. Y primero es ese evangelio, ese avivamiento, esa predicación. Y entonces vendrá el fin y dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y aquí nos comienza a recordar parte de lo que hemos leído. Ese es la última clave. Lo que habló el profeta Daniel. Eso, algo en nuestras reuniones cotidianas, el hermano Gino, el Señor lo movió muchísimo a escudriñar esto, a lo que habló el profeta Daniel. Esto sería otra reunión aparte, pero no quería dejarlo sin nombrar, porque tenemos 3 testigos, ¿sí ven? Como en los días de Noé, como en los días de Lot, y lo que habló el profeta Daniel. Así será el día de la venida del Señor. Entonces miren que ahí son 3 aconteceres en 3 épocas, pero cada uno es más grave que el otro, ¿sí? En el momento de Noé, los ángeles se rebelaron, le enseñaron maldades al ser humano, vino el diluvio y los exterminó. Pero la semilla del mal continuó en esa generación, ¿sí? Y los ángeles, como es otra dimensión, siguieron enseñando maldades y se depravó el ser humano otra vez en Sodoma y Gomorra terriblemente, ¿sí? Y luego de esa depravación terrible viene el profeta Daniel y dice de la manifestación del anticristo, y dice que del amor de las mujeres no hará caso, ¿sí? Entonces miren, puede ser de esa línea, ¿cierto? Que no gusta del sexo opuesto, sino del propio. Puede ser de esa línea, ¿sí? Entonces mire cómo va en degradación, no va en orden ascendente, va en orden decadente, porque va acercándose más a las profundidades y a la manifestación de las tinieblas. No nos olvidemos, hermanos, que cuando el diablo mató al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo dijo, esta es la hora y la potestad de las tinieblas. O sea, hay un momento en los tiempos donde se permite que las tinieblas se manifiesten. Y acuérdese que lo que fue, ya pasó. Y lo que ha de venir, vendrá, y Dios restaura lo que pasó. O sea, es un cumplimiento cíclico de las cosas. Entonces, ahorita las potestades y las huestes espirituales de maldad están arremolinadas como veíamos en esta película del Señor de los Anillos. ¿Se acuerdan cuando este ojo de Sauron, que es una tipología de Horus, que es de un dios pagano y del diablo, estaban preparando todos esos demonios para ir y atentar contra Minas Tirith? Me acuerdo que se llamaba esa ciudad de los celtas, que era toda como en orden, todo era como con valores, todo, sí, muy, muy limpio, muy transparente. Y esos demonios terribles que se están, esas son tipologías de lo que el diablo está preparando. Huestes espirituales de maldad por millares para venirse contra esta ciudad. Ahora, en el mundo está pasando lo mismo, pero hablando de donde estamos. Entonces, hermanos, hasta ahí lo que podemos compartir hoy, ¿sí? El Señor sabrá que nos da más de aquí en adelante. Estemos orando, intercediendo, clamando, velando, hermanos, porque es una batalla la que tenemos, espiritual en este momento. ¿Sí? Perdónenme que me extendí un poquito, hermanos. Quería aprovechar esta venida y tenerlos acá, y bueno, el Señor lo permite. Oremos, hermanos. Padre bueno, te damos muchas gracias, Señor, por tu bondad con nosotros, por darte a conocer a nosotros, por el día en que salvaste nuestras vidas, Señor, de la muerte eterna, de estar alejados de ti eternamente, Señor. Te damos muchas gracias por tu paciencia con nosotros,
por tolerarnos, Señor, tantas cosas, Señor, que presentamos delante de ti, Señor, para que seas tú el que las examine, el que las juzgue, tú que eres el juez justo, Señor, y quites lo que no corresponda a ti, Señor precioso. Tú conoces de nuestras luchas, de nuestras necesidades, por eso venimos a reunirnos, Señor, por eso oramos, por eso cantamos, por eso leemos la palabra, por eso nuestro corazón se pone de rodillas, Señor, porque te necesitamos, Señor. Y a ti te gusta que vengamos a ti como tus hijos, porque tú has querido también ser Padre nuestro, Señor. Señor, por eso ponemos en tus manos cada iglesia local, Señor. El testimonio de tu iglesia universal en cada localidad, Señor. Cada creyente, Señor, en la edad en Cristo que esté cada uno, Señor. Tú sabes que nos das a cada uno y a todos, Señor precioso. Solamente te pedimos que nos ayudes a estar apercibidos, Señor, que nos ayudes a estar velando y orando, Señor, que no nos dejes engañar ni siquiera de nosotros mismos, Señor Todopoderoso, menos del diablo y sus secuaces y de las personas que se dejan usar por él, Señor, o aún de esos que de su propia humanidad se inventan excusas, Señor, como nosotros también lo hacemos. Guárdanos de nosotros mismos, Señor Todopoderoso, te pedimos. Guarda cada iglesia, guarda cada candelero, Señor. Capacítanos para pelear la batalla de la fe, Señor. Porque no es con espada ni con ejército, sino con tu Espíritu, Señor Todopoderoso. Por eso, Señor, de manera conjunta, Señor, puestos de acuerdo. Nuevamente, que sí, a la 1:15.